Yo creo que en este programa de tantos años hemos mencionado miles de veces la palabra teología, pero millares de ocasiones, ¿no? Y entonces ahora tenemos la idea de hablar sobre la teología, cosa que nunca hemos hecho. ¿Qué es la teología? ¿Cómo se clasifica? ¿En qué consiste una teología descendente y una teología ascendente? La teología que nos viene de Dios y la teología que hacemos nosotros, los seres humanos. Así que ese es el tema de hoy, la teología. Acompáñenos. Queridos amigos, les saludo con afecto, muy contento de tener pues el gusto de estar otra vez juntos a través de la televisión. Gracias por acompañarnos. En efecto, hablemos acerca de la teología. Estaba yo hablando hace poco por teléfono con el padre Valenti Salmerón, quien es el rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, y estaba conversando con él y le dije, padre, pues, ¿por qué no se viene usted aquí a la tele, no? Y entonces él me dijo, teología. Me sugirió ese tema, teología. Así que le agradezco mucho al padre Valenti Salmerón la idea y además que esté con nosotros. Y agradezco también la presencia del padre Esteban Miranda. Él es el director de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bienvenido, padre Valenti. Muchísimas gracias, Roberto, por volver a estar en este espacio tan agradable compartiendo pues los dones, los tesoros y los encargos que tenemos para el servicio de la Iglesia. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, padre. Y gracias al padre Esteban Miranda también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este proyecto. Gracias. Pues sí, qué bonito es estar juntos aquí, pero también me gustaría darnos una vuelta por la Universidad Católica, ¿no? Por supuesto, con todo gusto. ¿Qué tal que nos muestre la biblioteca maravillosa que tienen allí, impresionante? Un tesoro fantástico que vale la pena, para que el auditorio lo sepa, es un tesoro de la Iglesia, allá en la Ciudad de México, que nos da muchísima riqueza, sobre todo en dos facetas, filosofía y teología. Ha sido esta biblioteca en lo que más se ha enriquecido, no solamente en eso, pero es de lo más sobresaliente que tenemos en esta biblioteca, que lleva el nombre de Biblioteca Héctor Rogel, Monseñor Héctor Rogel, un hombre que ha dedicado su vida a este proyecto y valdría la pena también compartirlo. Con mucho gusto podemos Gracias, compartirles padre. al auditorio. Y es que como parte de las instalaciones de la Universidad Católica Lumen Gentium, porque tiene plantel en Xochimilco y plantel Tlalpan, entonces usa como instalaciones el Seminario Conciliar de México. Entonces esa biblioteca de la universidad es la biblioteca del Seminario Conciliar. Efectivamente. Trato hecho. Entonces ahí le caemos, padre. Dios mediante. Será un gusto. Padre Esteban, ¿qué es la teología? Bueno, pues cuando hablamos de teología, hablamos de la ciencia de Dios, ¿no? Si vamos a la etimología, theos, Dios, logos, palabra, lo que se dice de Dios. Si queremos hablar de la teología, entonces sería lo que decimos de Dios a la luz de la revelación, lo que Dios nos ha querido comunicar acerca de su misterio. Porque ante todo, cuando hablamos de un misterio, no nos referimos a cosas que no comprendemos, que son desconocidas. No, un misterio es algo que podemos conocer, pero que nunca terminamos de agotar, que siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo en que sorprendernos. Por lo tanto, cuando hablamos de teología, estamos hablando precisamente del misterio de Dios, cómo Él se nos ha revelado y cómo siempre hay cosas nuevas que podemos descubrir de Él, de su amor, de su palabra, de su proyecto en medio de la vida del hombre. Porque finalmente la teología es conocer a Dios para conocernos a nosotros. Ah, eso. Y entonces no está agotada. ¿O ya terminamos, ya sabemos todo de Dios? No, para nada, al contrario, siempre está abierto el misterio, siempre tenemos algo nuevo que sorprendernos de Dios, porque Dios tiene algo que decir a todos los hombres de todos los tiempos. Cuando ya hayamos conocido todo, ya cerramos las universidades, ¿no, padre Valentí? El misterio de Dios es insondable, abundantísimo. Siempre tendremos que aprender de Él, conocerlo para amarlo. Muy bien dice, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Sí. Y qué reto es conocer siempre más a Dios para amarlo, del modo que Él nos ama porque nos conoce en plenitud. Y justamente la teología es este ejercicio de poderse acercar a Dios con lo que Él mismo nos ha brindado, su revelación. Porque de otro modo sería muy poco lo que podríamos abundar de Él con certeza.
pero Él nos ayuda, ¿verdad?, en nuestras capacidades limitadas como seres humanos, delante de la inmensidad del cosmos, de la realidad, de los signos tangibles que tenemos, pero para tener más posibilidad de acercarnos con certeza a Él, con verdad, necesitamos de su revelación. Se nos ha revelado, se nos ha donado de tal manera que a través de eso que Él mismo nos ha dicho de Él, podamos encontrar luz para su misterio. ¿Le podemos llamar a esto una teología descendente? O sea, Dios se nos ha revelado, o sea, Él se nos muestra, tenemos una teología que desciende de Él, ¿sí? Así es, Dios es el primero que ha dado el primer paso. Si lo vemos desde las Sagradas Escrituras, Dios es el que llama a Abraham y a partir de ahí comienza todo. Y luego nosotros hacemos lo nuestro y hacemos nuestra teología, ¿o qué? Y nosotros empezamos a hacer nuestra reflexión a partir de lo que Dios nos da. Dios nos habla, Dios se nos comunica y nosotros vamos reflexionando para poder acercarnos a ese misterio, para poder introducirnos un poco en ese misterio. Nosotros somos los que empezamos a reflexionar a partir de lo que Dios nos da a conocer. Y es allí donde no hemos agotado, Padre Salmerón. Efectivamente. Me gusta mucho esta imagen que utiliza Roberto en este diálogo de ida y vuelta, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, este diálogo que, pues, diálogo, logos, palabra, razón, pensamiento, donde para poder estar en contacto, en interacción con alguien, necesitamos dialogar. Y la teología de algún modo es diálogo, es también hermenéutica, es interpretación de la propia existencia, de la propia realidad humana, pero luego también el encuentro con la realidad divina de Dios. Y por eso de este diálogo, ¿no?, ascendente, descendente, que ahorita Roberto nos comparte, que ha sido parte del ejercicio teológico. Este es una ida y vuelta, es un diálogo, no es un monólogo, este encuentro con Dios. Y efectivamente a lo largo de la historia de la teología, nos encontramos justamente con estos ejercicios, momentos donde a partir de nuestra experiencia de la realidad revelada en Cristo, empezamos a pensar a Dios. Y este pensar a Dios nos hace encontrarnos con el misterio de lo sobrenatural, de lo trascendente, y entonces estamos ejerciendo esta realidad, digámoslo, de la realidad concreta del hoy hacia lo invisible, lo eterno, lo inagotable de Dios. Y luego de esa misma realidad que hemos reflexionado, pensado, claro, de lo concreto, hacemos el ejercicio contrario, de Dios eterno, invisible, trascendente, bajamos también a la realidad concreta del ser humano. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, es siempre una realidad de ida y vuelta. ¿Qué mejor punto clave que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Porque ahí justamente es ese diálogo muy concreto, en una sola realidad, lo humano y lo divino, lo eterno y lo temporal, lo trascendente y lo inmanente. ¡Au! O sea, a ver, ¿se dio usted cuenta de cuánta verdad en unas cuantas palabras? Estaba yo pero fascinado escuchando al Padre Valenti dándonos estas definiciones. Mire, por nuestra parte buscamos algo más de definiciones a partir de la teología. Vamos a ver. La palabra teología, de origen griego, etimológicamente es un término compuesto por el genitivo theos, que significa Dios, y el nominativo logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso. Etimológicamente podemos definir la teología como discurso o tratado de Dios. El término teología no es de origen bíblico, pues fue en Grecia donde se acuñó, donde la teología era vista como proclamación hímnica a las divinidades para agradecerles y glorificarles, en un contexto en el que la teología estaba ligada con la explicación mítica de los orígenes del mundo, los dioses y su relación con los seres humanos. En las Sagradas Escrituras, el pensamiento teológico del Antiguo Testamento nace y se vive con la experiencia de un único Dios y consiste en la relación de Dios con su criatura humana. El Nuevo Testamento presenta una teología que se desarrolla a partir de Cristo, es decir, de la experiencia del Dios de Jesucristo y que es proclamada por sus discípulos. En el cristianismo, la teología se puede clasificar en 3 periodos: el patrístico, el escolástico y el contemporáneo. La teología, teos, Dios.
logos, discurso, el tratado. Y sigo pensando, Padre Valentín, lo que usted decía, cómo esto lo vemos en una persona, en Jesús, pues es Dios y es hombre, y hay un diálogo de Dios con el hombre, pero también de Dios consigo mismo, porque Jesús no deja de ser Dios, Él. Claro. Qué cosa, ¿no, Padre Esteban? Exactamente, porque finalmente la teología la hacemos a partir del encuentro de Dios con nosotros por la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para conocer nuestra realidad, nuestra historia, nuestra cultura, porque ante todo Dios no es alguien indiferente, no es alguien que está lejano de nosotros, nos creó y a ver qué pasa con estos personajes que creen, no, al contrario. Dios mismo está preocupado por el hombre, ha caminado con un pueblo que adoptó como su pueblo y después ha decidido que su propio Hijo entre en la historia, que se haga historia con nosotros, para dialogar, para conocernos, para ver nuestros sentimientos, para ver lo que vivimos, para ver nuestras tristezas, para ver nuestros dolores. Porque finalmente Dios es alguien que quiere dialogar con el hombre y la única manera que puede dialogar con el hombre es precisamente a través del encuentro con Él, sintiendo lo que Él siente, viviendo lo que Él vive. No alguien distante, alguien tan cercano que dice, sé de tu dolor, sé de tu tristeza, sé de tus gozos, y eso es la encarnación. Y a partir de ese acontecimiento de la encarnación empieza entonces una reflexión teológica fundamental, porque el centro de la teología en el fondo parte del encuentro con Cristo, el análisis, la profundización en la persona de Cristo que ha tocado nuestra carne. Entonces la iniciativa de comenzar este diálogo es de Él. Así es Dios quien ha decidido comenzar este diálogo y ha decidido después enviar a su propio Hijo para salvarnos. Y salvarnos, por un lado, del pecado, pero también salvarnos para darnos plenitud, para que lo divino toque lo humano. Entonces nosotros solo intentamos responderle. Así es, nosotros le respondemos. Pues la iniciativa es de Él. Él es el que ha dado el primer paso y ahora a nosotros nos toca responderle. Está en nuestra libertad quererle responder o no a este proyecto que Él tiene. Y a partir de ahí podemos hacer teología. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, tú nos has tocado, tú has tocado nuestra carne y ahora nosotros queremos conocerte, queremos profundizar en tu proyecto, queremos profundizar en lo que tú nos dices, queremos profundizar en tu enseñanza. Y cuando profundizamos, entonces surge un diálogo teológico con el Señor, a partir de que Él ha tocado nuestra historia. Hacer teología, decía el Padre Esteban. ¿Qué es hacer teología, Padre Valentín? Suena muy padre. O sea, Sí. yo quisiera hacer teología. Sin duda que este ejercicio reta nuestra fe en primer lugar. Es un ejercicio de fe, sin duda. Pero esta fe, que es un don sobrenatural que todos estamos llamados también a poder pedir a Dios y que Dios nos dé el don de la fe, que sabemos esto es también un regalo de Él, se une con una realidad que nosotros tenemos desde nuestra propia naturaleza humana, nuestra capacidad racional. Entonces, cuando estas dos realidades, como si fueran dos brazos, como si fueran dos herramientas para nosotros, la fe y la razón, se vinculan, se unen con el objetivo de conocer la verdad y la verdad revelada. Y en este ejercicio, pues hacemos teología. No podríamos hacerlo de otro modo. Necesitamos de estas dos luces, de estas dos herramientas para conocer el misterio de Dios. Y bueno, todos podemos ser teólogos, por supuesto. No es un ejercicio que esté reducido a los académicos, a los especialistas, a algún iluminado. Todos estamos llamados a poder poner estos dones para conocer y amar a Dios, ¿no? Y este es ejercicio. Y claro, si a esto le sumamos la fe y la razón y la oración, tenemos un marco bellísimo. Bien, algunos dicen, para hacer teología hay que hacer oración también, hay que ponernos en manos de Dios e invocar al Espíritu Santo para que Él nos pueda conducir el corazón, la fe, la razón, para encontrarlo y amarlo, para poder acercarnos a esta maravillosa luz, como decía el Padre Esteban, misteriosa, claro, pero no por eso cerrada a nosotros. Si no hacemos oración, entonces no vaya a ser que este discurso lo estamos haciendo para mí mismo, ¿no? Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo latente, muy posible y lamentable. Porque si nosotros caemos en esta tentación de desvincular este ejercicio que puede ser académico, sin duda, de razón, académico,
de la experiencia de vida, pero también de la oración, corremos el riesgo de ir como el llanero solitario, ¿verdad? Montados sobre un ejercicio académico que luego nada dice a la vida cotidiana, pero tampoco suma a una espiritualidad, a una añoranza de transformar, de conversión, una añoranza de crecer como persona, como ser humano, como ciudadano, como hijo de Dios. Y se vuelve pues en un bonito ejercicio académico, desprovisto de otras conexiones de la vida. ¿Qué tal? Bueno, tiene tanto la teología, ¿no? Tal vez por eso dice el Señor, el mandamiento principal es 2, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Si no tiene repercusión. Voy a hacer una pausa, queridos amigos. Regresamos para conocer algo de las ramas de la teología, ¿no? Teología escriturística, teología dogmática, teología litúrgica, teología fundamental, espiritualidad, mariología, todo esto y mucho más de la teología. Si hasta este momento este programa está resultando muy bueno, se va a poner mejor. Volvemos después de una pausa. El Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas invita al curso Las Reliquias de la Vida de Jesucristo como mediación de la vida espiritual, que impartirá Roberto Farril en 5 sesiones del 1 al 5 de agosto de 10:30 a 2 de la tarde en el CEVAC, con sede en el Carmen de San Joaquín o de manera virtual a elección del alumno. Informes e inscripciones en www.cevac.mx y al teléfono 5584-083719. Descubre y desarrolle su espiritualidad a partir de las reliquias de la vida de Jesucristo. En este 2022, la nueva forma de peregrinar es navegar desde Tierra Santa siguiendo los pasos de San Pablo por Turquía, Grecia y la ruta de la Sagrada Familia por Egipto. En Tierra Santa, la Anunciación, la Natividad, el río Jordán, el mar de Galilea, y en Jerusalén, el Cenáculo, el Huerto de los Olivos, la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro. Luego, a bordo del crucero de la fe, la ruta de San Pablo por Chipre, Éfeso y Atenas. En Egipto, una expedición bíblica por los lugares de la Sagrada Familia. Además, el legado del Egipto cristiano y la monumental arqueología a lo largo del Nilo. Reserve cuanto antes. 55 49 80 86 41 o 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.